y nos muestra la realidad de los creyentes que servían y lo que vamos a ver hoy específicamente, la realidad de los esclavos domésticos en el mundo grecorromano, para que entendamos el contexto de lo que vamos a vivir, a ver el día de hoy. Muchas personas se preguntan, ¿cómo debo comportarme con jefes difíciles? ¿Cómo debo comportarme con personas que tienen autoridad sobre mí, pero que me hablan duro, o sea, que son complejos, complicados? Y hoy vamos a estar hablando específicamente de eso. Y para eso, pues obviamente Pedro, el apóstol de Jesucristo, que nos habla obviamente como una persona ya más madura, como una persona que ha sido testigo ocular de la vida y muerte y resurrección de Cristo, que ha recibido esa revelación directa de Dios y siendo reconocido, nos va a hablar de que él vivió cosas así. Nos va a contar desde su perspectiva también cómo él experimentó lo mismo que nos va a llamar la atención el día de hoy. En este momento, cuando él está escribiendo esta carta, escribe desde Roma, como dicen en 5:13, posiblemente bajo un arresto domiciliario, y nos va a mostrar cómo él pasó de ser una persona tan impetuosa, porque básicamente lo era, una persona a ser alguien que ahora nos va a enseñar, y nos ha enseñado, ya lo vimos, sobre la sumisión a autoridades injustas. Increíble ese cambio, ¿no? Un tipo que le cortó la oreja a otro y ahora nos dice, sujétese a las autoridades. No, pues espectacular, pero básicamente este es el hombre que estamos viendo. Y en este texto de hoy vamos a mirar cómo es esa sumisión que Dios pide a los otros. ¿Qué vamos a usar? ¿De qué nos vamos a agarrar para sujetarnos? Pero hoy vamos a hablar de algo que no nos gusta, pues se llama el sufrimiento. Y la importancia del sufrimiento dentro de la sumisión, que es una cosa bastante fuerte, muy, muy, muy fuerte. Pero para entender el texto les decía, recordemos las siguientes cosas dentro de ese contexto. En ese tiempo el 30 o 40% de la población urbana eran esclavos. Los esclavos domésticos, había de varias clases, los domésticos tenían mejor estatus que los que eran agrícolas o mineros. Muchos esclavos eran gente muy educada, manejaban asuntos comerciales e incluso se les dejaba que instruyeran a los muchachos, a los hijos, a los menores, y eran los tutores de ellos. Era una cosa impresionante. En ese tiempo, y otro, bueno, está bien. Otro 10. Dije que 10 para auto por esto y vea, ya llegaron de estos varios. Bueno, en ese tiempo recordemos, para que nos ubiquemos en el contexto, ellos viven en un mundo lleno de cultos paganos. Están presionados por amos que no son cristianos, que no son creyentes, que les piden muchas cosas y ellos tienen que mantenerse firmes entre mostrar su identidad en Cristo y vivir bajo esas influencias. Fuera de eso, la hostilidad hacia los cristianos está creciendo, le echan la culpa de todo, los acusan de antisociales, de sediciosos. Ahora imagínense vivir en un mundo así, me acusan de cosas que no son, de cosas injustas, mi familia me rechaza, fuera de eso estoy lejos de realmente mi casa. Y ese es el contexto con el cual tenemos que entrar específicamente a este texto. Y para eso vamos a estar usando Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pero antes de eso vamos a orar por un momento. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Pedimos hoy que tu palabra, Señor, sea expresada con claridad, pero que haya personas que la quieran recibir como lo que es la palabra de Dios. Rogamos, Señor, que tú seas hablando a sus vidas, a sus corazones, y que ellos puedan, Señor, tomarlas como algo para su edificación. Por eso pedimos humildemente, Señor, poder expresar con claridad lo que tú nos has enseñado y que sea de bendición para toda tu iglesia. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y escucharán, y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estamos en este año, para acabar de agravar el asunto, en el año 62 o 64 que Pedro está escribiendo, había ya persecución de los romanos con Nerón. Y él, que está escribiendo a estos gentiles que están dispersos,
entiende que muchos esclavos domésticos se están convirtiendo al cristianismo. Pero al convertirse están sufriendo unas presiones impresionantes, grandísimas e inmensas. Y entonces él va a hablarnos de cómo se maneja la presión en estas circunstancias. Y para hacerlo comienza diciendo criados. Versículo número 18. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y yo he escuchado hermanos en Cristo que dicen, estoy aburrido en ese trabajo? Y yo le digo, ¿qué pasa? Y dice, no, es que ese jefe que tengo, usted viera, pastor, toda hora me dice, muévase, momia. Y no estoy en Egipto, allá en Egipto, en el continente, allá no. Y me dice, muévase, momia, ustedes son muy lentos, ustedes no sé qué, hágale, muévase. Si fuera eso nos grita y eso, y la verdad ya estoy como tocado, pastor, con eso. Y entonces la persona le digo, ¿y usted qué tiene ganas? Digo, tengo ganas de cogerle, hablarle rápido, así fuertemente. Entonces la persona se cohíbe, pero se carga. Y normalmente muchas veces pasa que la persona no le dice nada, pero por dentro está toda rebotada, aunque no le dice nada. Pero cuando hablamos a este texto, el Señor dice que la forma de reaccionar que pide el Señor, aquí le dice criados a todos estos esclavos, no, está refiriéndose específicamente a un grupo que está en Asia Menor, que allá en ese lugar, no son todos los esclavos, sino los que servían en los contextos domésticos, porque era lo que más o menos había en ese momento. Y les dice a ellos que tengan una clase de sumisión especial. No una sumisión donde yo hago caso, pero por dentro estoy rebotado. Esa no es la sumisión que se está mirando. Ahora, recordemos, en ese tiempo, si usted era un esclavo doméstico, listo, usted tenía cierta libertad, incluso podía tener hasta cierta influencia, cierta posición, pero usted era propiedad de esa persona sin derechos civiles. Él seguía siendo su dueño, a pesar de sus privilegios. Pero aquí el mandato central es sométanse. Alíñense debajo de, aquí habla de algo, una aceptación voluntaria. Hágame el favor y hacen esto voluntariamente. Y hace una condición, con todo respeto. Ahí significa o se traduce con todo temor. Es el temor que el Señor dice que tengamos a todas las autoridades. Es el respeto que uno debe a los que están en el ejercicio de autoridad. Un juez, un policía, un alcalde. A este se refiere, que ya habíamos hablado en versículos anteriores. No es un terror paralizante que usted está así, sino un respeto reverente que reconoce que Dios ha puesto esa autoridad. Y Dios dice, me hace el favor y usted se somete a esa persona con respeto. Y uno dice, wow. Y dice ahí voluntariamente, no es por fuerza. ¿Por qué someterme a alguien que es así? No es por, nunca miren a la persona. Ya lo vimos la vez pasada, es por amor al Señor que lo hacemos. Es porque esa persona Dios la puso ahí, es una autoridad. Y como yo obedezco a Dios, Señor, yo reconozco que esa autoridad, buena o mala, tú la permitiste, ahí está, yo me someto a esa autoridad. Y mientras no me pida pecar, me sujetaré. Así es como funciona. Pero el Señor dice que, y aquí enfatiza, que no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, primero dice que no solo a los buenos, significa no solo a los jefes que actúan con nosotros de una manera bondadosa, recta, considerada, que le dicen, vea, ¿se quiere tomar un cafecito? Yo lo veo como cansado. ¿Y lo quiere con empanada? Listo, o sea, no solo a esos. Porque esos son fáciles de querer, ¿cierto? Dice, no solo se someta a esos, tampoco dice no solo a esos, sino o a los que son afables. La palabra significa considerados. Significa los que lo tratan justamente. Le dice, no, hermano, tranquilo, yo sé que está pasando esto, pare, tal cosa. Dice, ojo, quiero que se sometan,
porque Dios dice de esa manera, los puse yo en autoridad, porque son su autoridad y yo los puse, sométanse a los buenos, a los afables, que es lo que está ahí en eso. Pero después introdujo Pedro algo que en esa cultura era loco, era corrido. En esa cultura, la cultura grecorromana, había una vaina que se llamaba reciprocidad. Significa, si a usted le daban bondad, usted responde con bondad. Pero si a usted le daban maltrato, usted responde con maltrato. Eso es cultura grecorromana. Pero aquí Pedro rompe el patrón y dice, no, yo quiero que también usted le responda bien y se someta a los que sufren de escoliosis. Esa es la palabra que está ahí, en griego. O sea, a los torcidos, a los perversos, a los injustos, que es la palabra que traduce finalmente la Reina Valera, pero la palabra es escoliosis, a los que están torciditos. Imagínese eso. Eso era nuevo, que alguien dijera, sométase a los malos, a los bien perversos. Pero eso es lo que está diciendo Pedro, me da el favor, se somete a ellos. Y ojo, lo mismo, voluntariamente. Voluntariamente. Ush, duro. Muy difícil. Ahora, no era que, como lo podemos ver aquí en el texto, que no es que Dios esté de acuerdo con la esclavitud, no es eso, sino que en este mundo la cultura, por desgracia, tenía esas condiciones socioeconómicas, incluyendo la esclavitud. Y el Señor dice, si toca vivir una condición que no puso Dios, que el hombre creó como la esclavitud, nos está diciendo cómo habría que responder si llegara a ocurrir esa condición. Esa condición no la colocó el Señor, el hombre mismo es el que ha ido hacia esas cosas. Y básicamente, en resumen, es, hágame el favor, usted es un cristiano, viva como un ciudadano del reino, mientras vive en esas estructuras temporales que el mundo ha creado, cualquiera que sea, buena o mala. Viva como un ciudadano del reino. A eso es el que nos llama. Entonces, después de decir que nos sometamos aún los que tienen escoliosis, o sea, a los torcidos, para que quede bien claro, ¿ok? Él nos dice, ¿por qué lo tengo que hacer? Él no dice simplemente hágalo, sino que nos da una razón por lo cual hacerlo. Versículo número 19 y 20. Versículos 19 y 20. Ahora, ¿qué dice el 19 y el 20? Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora Pedro nos da la motivación bíblica, teológica para la sumisión cristiana. Y lo dice literalmente. Por esto merece aprobación. Esto se traduce, esto es gracia. O como se traduce en nuestra Biblia, esto merece aprobación. Esto es una gracia que hay que ejercitar literalmente. En otras palabras, Dios se complace en los creyentes que hacen su trabajo de una manera humilde y sumisa para sus superiores. Pero eso no llega así nomás. Usted dice, ¿cómo hago para tener un servicio, un trabajo humilde y sumiso ante gente injusta y ante gente así? Bueno, ahí dice que la condición es a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Y qué significa eso a causa de la conciencia? Todos acá tenemos conciencia. Creyentes o no creyentes, las personas tienen algo de conciencia, conciencia del bien o conciencia del mal. Está bien, eso pasa. Pero aquí se refiere a otra conciencia, a una conciencia que ha sido informada, una conciencia que ha sido transformada por el conocimiento de Dios. Es la conciencia que reconoce que sus acciones están siendo observadas por Dios mismo. Imagínese eso. Es una conciencia que todo el tiempo entiende, Dios me está mirando. Es una conciencia que entiende, tengo que comportarme como el Señor dice, porque he adquirido esa conciencia, Dios me lo ha enseñado, Dios me ha transformado y sé que eso es lo que Él demanda de mí, así que eso es lo que voy a hacer. ¡Wow! Pero Él aclara,
Pedro hace la aclaración. Esa conciencia me lleva a responder aunque, ojo, sea injusto lo que me están haciendo. Pero él hace una acepción, habla de una clase de sufrimiento. Dice, sufre molestias, dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, dice, si padezco injustamente, pero mi conciencia ha sido transformada por el Señor, yo lo cojo bien. Pero si mi conciencia no ha sido transformada, yo me reboto. Digo, es el colmo, no es justo, Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Qué tal Dios dejando que este sea jefe mío? Porque no, mi conciencia no se ha transformado y no he entendido que Dios quiere otra cosa diferente y no me quiero sujetar a eso. Ahora, Pedro entonces hace una pregunta retórica para hacer la aclaración en qué momento realmente ese sufrimiento es válido o ese padecimiento Dios lo reconoce como algo que es cuando se ejercita correctamente. Hay personas que todo el tiempo hay que llamarlos doña Dolores. A toda hora, ¿cómo le va? No, terrible. La vida es muy dura, pastor. Todo es tenaz, todo es complicado. Doña Sufrimientos. Muchos viven en ese tipo de cosas. Pero todo sufrimiento tiene dos formas de responderse, de una manera bíblica y de una manera no bíblica. Si lo responde bíblicamente, vamos a mirar en este texto que eso tiene unas tremendas ventajas. Pero si no, pues no ganas nada, pierdes tiempo, te desgastas. Por eso Pedro hace la pregunta retórica. ¿Qué gloria es? ¿Qué ganas si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué renombre ganas si usted pecando le dan duro? No hay mérito alguno. Si le pegan es porque lo merece, se lo ganó, se lo buscó. Ahí no hay ningún mérito. Porque hay gente que dice, mire todo lo que he sufrido en la vida, pero no ha sido por Cristo, es porque usted se metió en problemas. Porque usted fue y la embarró, porque fue y pecó, porque fue y hizo, entonces asuma. Ahí dice, no hay ninguna gloria para Dios en eso, son consecuencias de habernos metido a lo que no teníamos que habernos metido. Así de sencillo. Eso no tiene ningún mérito. Pero el sufrimiento, que sí tiene mérito cuando se responde bien delante de Dios, es el que está ahí enseguida. Pero más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Más si haciendo lo bueno, y aquí viene la parte complicada. Este haciendo es un presente continuo. Más si por seguir la vida cristiana y hacer lo que a Dios le gusta la mayor parte del tiempo, todo el tiempo, me están abofeteando, me están haciendo cosas, wow, esto ciertamente Dios dice, sí, estás respondiendo bien. Eso es normal. Ahora usted dice, ¿normal? Vamos a mirar que es súper normal. En los tiempos bíblicos, cuando está escrita la carta, los esclavos creyentes hacían o trataban de hacer lo bueno, pero aún así padecían hasta el punto de que los abofeteaban, los pegaban, sin que realmente merecieran castigo. ¡Wow! Ese es el sufrimiento del justo. Y el Señor dice que cuando eso ocurre, Dios dice, lo aprueba y dice, sí, así funciona. ¿No dice, en serio así funciona? ¿Tengo que sufrir? Por si le queda alguna duda de que si le toca sufrir, le dedico el versículo número 21. Pues para esto fuisteis llamados. Le dice, uy, no, pero ¿cómo? ¿Fui llamado al sufrimiento? Uf. Señores, lo voy a decir así, los cristianos hemos sido llamados al sufrimiento. Y como está escrito en una voz pasiva, gramaticalmente, significa que el llamado viene de Dios mismo. Dios mismo es quien lo hace. Te dice, uy, no, pero no. ¿Cuántos les gusta sufrir aquí? Sus caras lo dicen todo. Muy bien. Ahora, aquí no está diciendo que esto es, oigan, hay que entender bien esta clase de sufrimiento. Está diciendo el Señor que el tipo de vida que inevitablemente produce sufrimiento en un mundo hostil como este, es el tipo de vida en el que yo genuinamente estoy con Cristo.
Eso es lo que está diciendo. Jesús ya lo había dicho antes. En el mundo tendréis, presente continuo, aflicción. Así de sencillo. Pedro lo va a decir más adelante: no os extrañéis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, va a decir Pedro. Porque se extrañan de que les pasen cosas estando en Cristo. Eso pasa como consecuencia de estar en el Señor. Es absolutamente normal que el mundo a nuestro alrededor se rebote. No hay forma de evitarlo. Pasó desde el momento de su salvación. ¿Cómo tomó su familia no creyente su entrega a Cristo? El que usted fuera a una iglesia. Algunos, en lugar de alegrarse, ¿qué dijeron? Lo perdimos. Uy, se metió fanático, loco. ¿Qué pasó ahí? Pues que hasta desde ahí comienza. Y ese sufrimiento es el que está el Señor explicando acá. Dios no nos llamó a sufrimiento, sino a salvación. Pero el sufrimiento es una consecuencia lógica de haber aceptado ese llamamiento celestial. Y por eso es inevitable que nos pasen cosas. Usted dice, ¿hay alguna manera de evitarlo? Difícil. Cuando nosotros, el Señor nos llama y nos pasa de la oscuridad a la luz, inmediatamente nos convertimos en enemigos de este mundo. Y desde ahí van a empezar los ataques de todo tipo. Eso es absolutamente normal cuando nosotros, cuando nosotros tratemos de obedecer a Cristo. Y una persona está obedeciendo a Cristo, no hay nada diferente que le pase, eso va a pasar. Pero recuerden, tienen que diferenciar bien entre ese sufrimiento que viene porque estoy realmente sirviendo a Cristo y el sufrimiento que viene porque recibo consecuencias de lo malo que estoy actuando. Son cosas completamente diferentes. Toda la Biblia lo dice. El libro de los Hechos, Timoteo. El sufrimiento no es una cosa loca de la vida cristiana, es una confirmación de que estoy viviendo auténticamente bajo los valores del reino de Dios. Es más, si usted no está sufriendo nada, pregúntese, ¿será que estoy haciendo algo? Porque tal vez por eso es que no sufro, porque es que no estoy moviendo ni un dedo. Entonces, pues, si yo no estoy haciendo nada al otro reino, ¿por qué habría rebote de allá si yo estoy así estoy bien? Si no le hago nada, si no le hago mella, pues no hay sufrimiento. Y como para que el asunto quede más claro, él ya nos dice que él nos muestra el ejemplo supremo de Cristo. Haciendo lo que nos está pidiendo hacer. Y por eso coge el ejemplo de Cristo, versículos números 21 y hasta el 23, la segunda parte hasta el 23. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! Entonces Pedro ahora nos muestra el fundamento cristológico del asunto, de toda la enseñanza. ¿Sabe cuál es el fundamento? El ejemplo de Cristo. Él dice, ¿sabe por qué ustedes deben hacerlo? Porque es que cuando Cristo estuvo en la tierra, en su humanidad, Él lo hizo, padeció por vosotros, sufrió por nosotros. En pocas palabras, así como se espera que los cristianos sufran injustamente, también Cristo sufrió injustamente. Wow. Ahora, ¿por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué Cristo se sometió? Cumpliendo todo lo que nos está pidiendo antes, se sometió voluntariamente a sufrir. Y ahí dice el texto, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando dice sigáis su ejemplo, equivale a un modelo que se utilizaba en la caligrafía, en que el alumno debía copiar debajo. Usted ponía debajo lo que iba a copiar y encima lo copiaba. Ese es el modelo que está diciendo. Significa para que nosotros, por donde iba la letra, nosotros también vayamos. Por donde Cristo pisó, nosotros también pisamos. Por donde Él andó, nosotros también andamos. A eso se refiere el texto, literalmente. Es calcar.
Me imagino que ustedes calcaron cuando, ahorita ya casi no, pero antes uno calcaba con ese papel mantequilla y es básicamente eso. Es calcar las imágenes originales para duplicarlas. Ush. En pocas palabras, para que sigamos de esa manera sus pisadas, sus huellas. Es poner nuestras huellas o nuestros pies donde las ha puesto el otro. Imagínense eso. Cristo pisó acá, yo también piso acá. Él puso el pie allá, también voy a ponerlo allá. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Por eso lo que está pidiendo acá el Señor no es nada loco, porque Él ya lo hizo. Él dice, yo ya di el ejemplo de cómo es que se sufre. ¿Cómo es que se sufre injustamente? ¿Y cuál es la respuesta que hay que tener? Y yo les pido a ustedes que basado en eso, ustedes sigan mis pasos. Hagan exactamente lo mismo. Y para eso nos recuerda el texto lo que el Señor hizo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En pocas palabras dice, y lo hizo una persona impecable que fue Cristo. Por eso Jesús, cuando Cristo estuvo en la tierra, preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? La gente lo acusaba injustamente muchas veces, pero ¿quién pudo levantar una prueba contra él? Nada. Significa que el que no tenía pecado sufrió injustamente muchas veces, no una. Y si sufrió eso el Señor, que no tenía pecado, ¿cuánto más nosotros que sí lo tenemos? Vamos a experimentarlo. Y entonces el Señor responde. ¿Y cómo respondió Jesús a ese maltrato? Que básicamente es el ejemplo de nosotros, el modelo a seguir. Y lo dice el texto muy claramente. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. Y obvio, surge la pregunta para nosotros. La última vez que alguien lo maldijo, ¿usted qué dijo? Véngase, véngase. ¿Qué es lo que quiere? La última vez que alguien lo insultó, ¿cómo fue su respuesta? El Señor te bendiga. Sí, así fue. Y eso es lo que está llamando la atención el Señor. Dígale, yo ya les di el ejemplo cómo se responde. Cuando los maldigan, no respondan con maldición. Imagínense eso. Y cuando padezcan, cuando estén sufriendo, no digan, ¿sabe qué? Nos vemos ahorita. Espere y verá al rato. Espere que lo coja por ahí. Es que ¿sabe qué? Espere que Dios me lo ponga aquí en la mano y verá cómo le va a usted. Como dicen algunos. O como es que dicen la gente, ¡ay, aquí lo llevo! Espere y verá. Nunca fue la respuesta de Jesús. Jamás va a esa ser la respuesta del Señor. Cristo soportó ese maltrato de manera continua durante toda su vida. Apiló maltrato sobre maltrato. ¡Wow! Tremendo eso. Y aquí se refiere la palabra literalmente el maltrato. Cuando lo maldecían, habla de un lenguaje abusivo, vil, que una persona hacía contra otra una y otra vez. Habla de insulto tras insulto. Eso significa esa palabra ahí en ese texto. Y Jesús lo soportó. Y el texto dice, no respondió con maldición, no amenazó. Uy, increíble. Y el Señor dice, así quiero que respondan. En lugar de responder con amenazas, el Señor pone la solución bíblica. Encomiende su causa al que juzga justamente. Eso significa, usted no tiene que pelear eso. Entréguele. Básicamente es lo que significa la palabra. Encomendar es entregar. ¿Cuántas veces? Repetidamente. Cada vez que lo maltraten, una y otra vez. Entréguele a Dios que guarde la ofensa que constantemente están llevando a cabo contra usted. ¿Fácil? Nada fácil. Entonces, si usted dice, ¿hasta cuántas? ¿Hasta 70 veces 7? No, hasta siempre. ¿Hay un límite? No hay un límite. Dice, esto es difícil, es muy difícil. Pero el Señor lo está pidiendo porque ya nos enseñó cómo. Y obviamente ya queda claro que no es un asunto que humanamente nosotros podamos hacer. Separados de Él no lo vamos a hacer. Tiene que ser en las fuerzas del Señor, tiene que ser en el poder del Señor, tiene que ser mediante el Señor, como un fruto del Espíritu Santo,
en la cual el Señor nos da la fortaleza para poder responder de esa manera. Y por si queda poco, el Señor dice, para recordar, nos habla de que Cristo, ese padecimiento lo llevó a ser el sustituto perfecto de nosotros. Dice el texto, quien llevó el mismo, versículo casi 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y porque ya herida fuisteis sanados. Uy. En pocas palabras, Cristo nos muestra la obra sustitutoria que tuvo con nosotros. Llevó nuestros pecados. Él mismo, voluntariamente, se sacrificó por nosotros. El Hijo de Dios, sin que nadie le dijera, murió como el único sacrificio suficiente por los pecados de todos los que creemos en Él. Una sumisión total. Dijo, no, yo lo voy a hacer. Y Él lo llevó y lo hizo como las ofrendas que se llevan al altar. Y puso su cuerpo por nosotros, cargó el pecado cuando subió a la cruz, como dice ahí, su cuerpo sobre el madero. Dicho de otra forma, Cristo se subió a esa cruz, se hizo maldición, se hizo maldito delante de Dios para que nosotros no estuviéramos bajo esa maldición. Nos liberó de la maldición de la ley. Uy. ¿Y cuál era el propósito de eso? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Significa para que vivamos totalmente diferentes ahora en una relación con Él, donde buscamos hacer lo que es justo delante de los ojos del Señor. Eso es lo que para eso lo hizo. Señores, Cristo murió por nosotros para separarnos del castigo por el pecado. Castigo no puede condenarnos. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso significa que ahora podemos tener una vida diferente, una vida donde prime la justicia. Por eso Él termina diciendo, por cuya herida fuisteis sanados. No está hablando de la flagelación exacta de Cristo, es una sanidad espiritual. Y dice que gracias a eso, espiritualmente hablando, ya el pecado ya fue sanado en nuestras vidas. Eso es para no decir que, como dicen algunos, que por su llegada fuimos nosotros curados y ustedes aquí con tapabocas y con gripa. No es una de esta física, es algo espiritual para que lo entendamos. Es sanidad espiritual. Y termina el versículo 25, Pedro diciendo, porque vosotros erais ovejas, bueno, yo hubiera puesto cabras, pero dice, porque erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Algo increíble. Las ovejas descarriadas son una imagen de la condición humana antes de la conversión de nosotros. Es una imagen de cómo éramos nosotros. Y el alejamiento de Dios es el resultado de que conduce a que el hombre se tuerza por muchos caminos y que cada vez se aleje más y más del Señor. Y esta condición del ser humano, ¿ok?, hace que nos separemos de nuestro Creador. Y el contraste es que Él dice que gracias a lo que el Señor hizo por nosotros, ahora podemos volver al pastor y obispo de nuestras almas. Significa, gracias a lo que el Señor ha hecho, nosotros nos hemos convertido, hemos cambiado radicalmente y podemos ir ahora hacia Dios. Es decir, nos hemos arrepentido, nos hemos apartado del pecado y ahora fuimos hacia Cristo. Y no simplemente cambiamos de opinión, ahora somos otros. Tenemos otra línea, otra forma de pensar. Y Él se convierte ahora, y así es como alguien dice, es que Jesucristo es mi pastor. Significa mi obispo, mi supervisor. Aquel que me cuida, me guarda, me protege. Eso es lo que hace el supervisor. Y no es administrativa, es pastoral. Significa, es quien me cuida amorosamente y me provee constantemente. ¿Lo cree usted así? Pero dice que es, y para terminar, para que quede bien claro, dice, el obispo y pastor de vuestras almas. Significa que el pastoreo de Cristo se extiende a todo el ser humano, en la dimensión sobre todo espiritual, en la dimensión eterna. Que Cristo no es un simple hombre, sino el pastor que cuida de nuestras necesidades más profundas de nuestras almas. Resumiendo todo lo que hemos dicho,
Es claro que en este texto hay un llamado a la sumisión cristiana y que esa sumisión se aplica a todas las autoridades, justas o injustas, a todas. También es claro que se basa en que mi conciencia delante de Dios ha cambiado, porque Cristo me ha transformado. Si no, no va a pasar. Mientras usted siga pensando que el que le hizo algo usted lo tiene que cobrar, perdió. Eso no ha pasado eso. También hemos visto que el modelo a seguir y que el ejemplo a seguir es Cristo mismo. Y que cuando yo lo hago, ¿sabe qué es eso? Eso es un testimonio increíble para la gente que nos rodea. Porque van a decir, mire cómo responde esa persona. Esa persona es totalmente diferente. Responde de una manera que nosotros no esperábamos. Pero también en este texto hemos visto que eso se dio ocurrió en una persona impecable, sin pecado. La ausencia absoluta de pecado en Cristo. Cristo no cometió ningún pecado, no se halló ninguna inclinación hacia el mal en él. ¡Wow! Porque así era su naturaleza. Por eso, en este texto, Cristo, pudiendo hacer eso y siendo un ejemplo para nosotros, ocupó nuestro lugar en nuestro lugar como pecadores. Llevó el castigo que nosotros merecíamos. Nos liberó del pecado a todos los que creímos en él. Pero lo más duro de hoy es entender, y eso debe quedar claro para nosotros. Tenemos un llamado, nos guste o no, al sufrimiento injusto. Eso va a pasar. Y cuidado, porque como está escrito, viene de la voluntad soberana de Dios. Ahora, ¿qué debería pasar en este punto cuando hablamos para concretar lo del sufrimiento? Hay dos clases de sufrimiento, uno que no sirve para nada y otro que trae mucho provecho. El que no sirve para nada es cuando usted se carga por todo, se toca por todo, vive amargado por todo, en la amargura pura, esa no sirve para nada. Cuando termina el problema y usted sigue igual o peor. Cuando usted le digo, ¿qué aprendió? Y dice, nada. Ahora tengo más piedra, tengo más rabia. Ahora sí me quiero estrellar con más gente. Lo siento, perdió, ese sufrimiento no sirvió de nada. Pero cuando yo le puedo preguntar a usted, ¿qué aprendiste? Y usted dice, no, el Señor me ayudó a crecer. Aprendí paciencia, aprendí confianza, aprendí dependencia, aprendí que toca esperar, gloria a Dios, usted aprendió. Bienvenido al sufrimiento. Porque si no logramos verlo de esa manera, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, segunda temporada, la revancha del sufrimiento. No aprende el contraataque del sufrimiento. Y no aprende y ahí la tiene. Vuelve y lo repite. Porque no hemos aprendido. Pero recuerden, su origen está en la soberanía de Dios. Incluye, y ese sufrimiento incluye que porque estoy en Cristo voy a sufrir en ese proceso. Pero voy a empezar a experimentar lo mismo que experimentó Cristo. Pero recuerde, cuando lo hago de la manera que vale, le doy gloria a Cristo, al Señor. Ahí sí vale. Pero cuando no tiene ninguna gloria para Dios hacer eso. Ninguna. Por eso no olvidemos, hermanos, que tenemos un pastor que subió, el pastor y obispo de nuestras almas, que hizo algo increíble, hizo una obra de expiación, de pago por nuestros pecados, que lo hizo de manera personal y que lo sigue haciendo, que nos sigue cuidando, protegiendo, dirigiendo y que lo seguirá haciendo más allá de esta vida. Esa es la promesa que tenemos en Cristo con esto. Pero ¿cómo lo aplicamos hoy a nuestra vida y a nuestro contexto contemporáneo? En el ámbito, por ejemplo, para todos los que están trabajando profesionalmente. Señores, hay que demostrar excelencia en el trabajo, cualquiera que sea, sin importar la calidad de los líderes que tengamos al frente, buenos o malos. Haga bien y perfecto su trabajo. Hay gente que dice, ay, ese jefe, ya no le hago cosas, ya no, haga su trabajo bien, hermano. Es para el Señor. Ahora recuerden algo, ¿puede uno estarse supuestamente sujetando a alguien
diciendo estoy sujeto a alguien, pero por dentro estar furioso. Sí, y eso no es lo que dice el Señor. Él quiere una sujeción que va más allá de eso. Una sujeción donde usted lo hace voluntariamente y hacerlo no le genera carga con ese jefe. Porque yo puedo decirle, bueno, listo, y va y lo hace, pero por dentro, y es que piedra tener que hacerle cosas a este hombre que... Eso no es lo que quiere Dios. Es una sujeción limpia. ¿Cómo hago para verlo limpiamente? Porque ese es el problema. ¿Cómo hago para ver a semejante belleza como alguien que no me provoca? Mirándolo como lo mira Cristo. Cuando Cristo, siempre piensen en la forma en que tenemos que mirar a la gente, es muy importante. Si una persona entra por acá y usted la conoce que es una persona difícil, complicada, terrible, hay dos maneras de mirarla. Entra y usted dice, uy, habiendo tantas iglesias y preciso, se fue a venir para acá, ¿qué es esto? Esa es la forma no bíblica. Pero la dos, ver a la persona entrar y decir, bueno, Señor, si tendrás algún plan. Ahí hay un trabajo por realizar, hay una persona que necesita mucho de ti porque lo demuestra todos los días con su manera de ser. Ayúdame, que yo pueda ser útil. Esa es la manera correcta. La pregunta es si nosotros lo hacemos así. En la vida real yo tengo que mantener actitudes respetuosas hacia mis jefes, a mis autoridades, aun cuando sus decisiones me parezcan injustas. Pero de pronto la que más me llama la atención es que hay que ver el trabajo a Dios como un servicio a Cristo, no como una manera de subsistencia. Dejen de ver el trabajo a Dios como que con esto yo me gano la plata. No, no es eso. Es un servicio a Cristo. Usted puede glorificar a Dios en cualquier lugar donde esté, desde su trabajo, desde su estudio, desde donde esté. Y es más, no tiene que hacerlo, no es que si quiere, es que tiene que glorificarlo. Y eso implica un comportamiento como el que estamos diciendo. Pero para eso tengo que aprender a mirar a la gente como la mira el Señor. Ese es el punto. Hágase varias preguntas. ¿En qué maneras puedes demostrar el carácter de Cristo cuando enfrentas críticas injustas en tu lugar de trabajo? Que eso es lo que pasa muchas veces. ¿Qué vas a hacer cuando empiecen a criticarte por su trabajo? Su trabajo es mediocre, su trabajo no sirve, usted no hace... ¿Qué va a hacer usted? A ver, basado en lo que acabamos de ver. Señor, te lo dejo a ti. No quiero cargarme. Si se cargó, pida perdón, Señor, perdóname porque me cargué con la frase. Está en tus manos. Y hágame el favor y confía en el resultado de Dios. Cuando uno le entrega algo a Dios, como dice aquí en el texto que hago, yo no le pongo condiciones a Dios. Señor, tu palabra dice, mía es la venganza, yo daré el pago, ahí te lo dejo, véngate. Y usted está esperando que algo malo le pase a la persona y es que para que Dios se la cobre. No, así no funciona tampoco. Escoger, le entrego a Dios y le digo, Señor, tú conoces su corazón, ayúdale. ¿Y sabe qué puede pasar? Increíble, y pasa. La belleza se convierte. Y le dice, hermano, un abrazo. Amiguis. ¿Y sabe qué debería decir yo? Gracias, Señor. Lo cambiaste. Esa era mi esperanza. Y esa debería ser la manera de verlo. Nos comportamos así porque tenemos la esperanza de que Dios puede obrar. Aunque no se lo merezca. Pero yo tampoco me lo merecía. Y Dios así, aún así lo hace. ¿Está claro esa parte? ¿Cómo sé que no lo estoy haciendo? ¿Cómo sé que mi respuesta es mala? ¿Cómo sé que realmente Cristo no está en medio del asunto? Bueno, hay algunos síntomas. El primero, amargura o resentimiento hacia quienes causan el sufrimiento. Y sí, tengo una piedra, o sea, cada vez que lo veo me entra un rebote aquí, es que... La úlcera pecaminosa esa se me rebota. ¿Por qué no? Es que no me lo resisto.
Eso es una forma en que usted está mostrando claramente que ahí no hay testimonio cristiano en eso. Cuando usted pelea, brinca, patalea, cuando tiene ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia, está demostrando que ese asunto todavía no lo ha pasado, que no estás reaccionando de una manera correcta. Cuando te cargues con la gente, ya por ahí no es. ¿Cómo sé que sí? Bueno, cuando la amargura no está. Cuando digo, listo, eso me dolió, pero está en manos de Dios, confío que Dios tiene el asunto, ya lo solté, Señor, vea, no quiero meterme en eso. Tú harás, Padre. Ahí ya lo solté. Cuando usted confía, ojo, en la justicia y soberanía divinas, cuando usted dice, Dios hará y yo confío en que Dios va a hacer y está bien, lo que haga estará bien. Si la persona se acerca, gloria a Dios que se acerque. Si no, no me voy a alegrar porque le vaya mal, porque esa no es la finalidad. Así de sencillo. Y confío en eso. Cuando respondo con amor a quienes responden con hostilidad, ahí estoy demostrando que sí, ya entendí, ya estoy ya haciendo las cosas como son. Wow. Pero ahora lo pregunto. ¿Cómo estamos nosotros aún dentro de la iglesia con esas cosas? ¿Cómo ha usado Dios las experiencias difíciles para hacerte semejante a Cristo? ¿Lo has usado aún dentro de la iglesia para eso? ¿O te has cargado con tus hermanos y yo los odio, es que son el calmo y tienes rabia, ira y no sabes qué? Entonces estamos mal en eso. Estamos mal en esas cosas. ¿Por qué debo alegrarme cuando el sufrimiento, como lo vimos acá, en Cristo, haya sido superado? Bueno, por las siguientes cosas. Primero, porque ahora me parezco más, me conformo más al carácter de Cristo. Esa es una bendición que se logra solo cuando respondo bien. La otra cosa cuando respondo bien es porque profundizo en la dependencia de Dios. Ahora mi dependencia de Dios es más grande, es mayor. ¿Por qué me tengo que alegrar cuando el sufrimiento llegue y lo responda bíblicamente? Porque desarrollo la paciencia y la perseverancia de la mano del Señor. Y de pronto la más interesante, ¿por qué me tengo que alegrar en esas cosas? Porque finalmente clarifiqué las prioridades eternas versus las temporales. Ya sé que las eternas son más importantes y las estoy viviendo. Eso es lo que hay ahí. Ahora yo les pregunto, ¿Dios ha usado esas experiencias en su vida? ¿Y usted ha dejado, ha aprendido lecciones o salió amargado? Y tal vez por eso no hemos crecido, porque estamos ahí todavía. Y yo sé que es feo sufrir, pero a veces pero el Señor nos dice en esta mañana, es parte de la vida cristiana, por estar en Él, hay que seguir sus pisadas y tranquilo, Dios trae consuelo a nuestras vidas. Señores, tenemos que someternos mutuamente con amor y respeto. Tenemos que solucionar nuestros conflictos siguiendo el modelo de Cristo. Tenemos que reconocer que las autoridades Dios las puso. Eso es lo que está llamándonos el Señor. Por eso, si eso no está pasando en nuestras vidas, hay que buscar esa transformación. Sería fácil que el Señor nos dijera, esto es fácil de quitar, pero no. El Señor dice, esto es un asunto fuerte de hacer, pero tenemos que aprender a responder de esa manera cuando llegue el sufrimiento, porque es parte del asunto. Terminamos entonces diciendo, señores, tenemos que aprender una cosa que se llama sumisión radical. En lugar de estarnos defendiendo una y otra vez, en lugar de estar exigiendo derechos, no estamos llamando al masoquismo o cosas así, sino esta es la manera en que Dios nos enseña a obrar a través de nosotros para mostrar su gloria. Eso sí trae gloria a Dios.
La otra cosa que está aquí súper clara se llama perspectiva eterna. Señores, hay que evaluar el próximo problema desde la perspectiva eterna, no desde lo que estamos viviendo temporalmente. Y eso requiere que seamos maduros, que digamos, bueno, Señor, esto es duro, feo, pero esto no es la vida. Ni esto es como dijo Pablo, una leve y momentánea tribulación en nuestras vidas. Eso se llama una visión escatológica. Ver el futuro como el Señor lo ve. Pero también hemos visto que en este texto, y que no lo debemos olvidar, un ejemplo cristológico. Cristo no es solo nuestra inspiración, es el patrón de vida a seguir. Él ya lo hizo. Lo hizo primero para que nosotros lo hiciéramos como Él lo hace. Cristo no es una cosa que, Cristo me va a inspirar así nomás. No, Él ya lo hizo. En la vida práctica, cuando fue hombre, 100% hombre. La otra cosa que debe quedar clara, ¿cuál es su motivación? Su última motivación. La motivación última de cada uno de nosotros. ¿Por qué lo hace? Si se le olvida por qué lo hace, a sufrir mal y a tener dolor y amargura. Mi motivación es agradar a Dios. Quiero darle gloria a través de la forma en que Él pide que nosotros. La otra cosa que es clara y que, resumiendo todo lo que hemos visto, se llama justicia divina. Creo en la justicia divina. No me tengo que matar yo. No lo tengo que hacer. No es teología abstracta, es verdadera. Y la más bonita de todas, yo tengo un pastoreo divino. Dios nunca me ha dejado de cuidar. Nunca. Bajo ninguna circunstancia Él ha dejado de cuidarme. Imagínese eso. Pastoreo divino. Y eso debería tranquilizarnos, saber que el Señor está en control. Señores, al salir de acá tenemos que vivir en este mundo caído, pero demostrar que somos creyentes. Tenemos que demostrar que de verdad Dios nos transformó, respondiendo correctamente. Y tenemos que conscientemente, a pesar de lo que duele, seguir las pisadas de Cristo, conforme el Señor las quiera. Fuimos ovejas descarriadas, ahora tenemos un pastor que nos cuida, nos protege, nos guía, nos sustenta. Y nunca debemos olvidarlos. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y para la gloria del nombre del Señor. Así es como nosotros lo vemos. Y lo que estamos viviendo solo es un anticipo de la gloria que un día será revelada cuando estemos con Él. Así que esa es nuestra esperanza. Por eso los invito, hermanos, ahora que salgamos de acá a vivir esa parte. Y esa es la parte que nos toca en la práctica. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu ejemplo en todas las cosas, como lo vemos hoy. La razón por la cual nosotros podemos, Señor, hacer esto es porque separados de ti nada podemos hacer, porque tú eres la fuente, el poder que nos permite llevarlo a cabo. Gracias por mostrarnos, cuando estuviste en esta tierra, la forma de responder. Ayúdanos, Señor, a poder practicar esto, a que esa sea la norma de la vida. Pues ha sido muy claro hoy, Señor, que ese es tu deseo. Que ese testimonio cristiano que está enfatizado acá también se note a través de esas respuestas que no son como las del mundo, sino respuestas de alguien que ha sido transformado por ti. Gloria y honra sean dadas a ti en Cristo Jesús. Amén.